Vamos a ver ahora las cosas desde la perspectiva de un periodista, a ver cómo las ve un periodista. Y para eso tengo el gusto de recibir hoy a Julio Astillero, que en otras ocasiones ha sido él el que me ha entrevistado a mí y hoy tengo yo la oportunidad de ponerlo aquí en el banquillo de los acusados De para los hacerle algunas declarantes. preguntas. Gracias por venir, Julio. Al contrario, gracias. Me gustaría platicar contigo sobre la relación entre periodismo y poder. Hay un conjunto de premios y castigos que regulan esta relación en la práctica. ¿Cómo operan estos? Bueno, es una relación perniciosa que históricamente se ha mantenido entre el periodismo y el poder político, particularmente su expresión gubernamental. La publicidad gubernamental, los convenios de publicidad se han utilizado históricamente como un sistema precisamente de premios y de castigo para premiar a los sumisos, a los que escuchan la voz del poder, a los que aceptan las indicaciones del poder del gobernante, y el castigo de no asignar esos convenios publicitarios a las voces que disienten, que se oponen, que hacen señalamientos adversos. Además, el encumbramiento de figuras mediáticas que suelen gozar del privilegio de la exclusiva, de la entrevista especial, de las filtraciones y desde luego del gran enriquecimiento que muchas de las figuras hoy dominantes todavía en el escenario mediático, grandes fortunas que han hecho muchos de ellos. ¿Dirías tú que ha habido en cada gobierno ha tenido sus periodistas consentidos en esta relación? Sí, sí, claro. Joaquín López Dóriga solo se puede entender como un promovido presidencial. Ha habido otros personajes De varios gobiernos. de varios gobiernos, pero iniciado por un empuje presidencial inicial. Ha habido personajes como el propio López Dóriga, Pablo Iriart, un cronista, un gran periodista ya fallecido, Fidel Samaniego, que tuvieron una gran cercanía en su momento con el propio Carlos Salinas de Gortari. En fin, en cada administración pública federal surgen estas figuras especiales, y esperemos que en la actual, en la de la cuarta administración, cuarta transformación, que así se autodenomina, pues ojalá y no se caiga en el mismo vicio. Julio, tú tienes una carrera periodística muy larga y has pasado por distintos momentos de la relación entre medios y poder, pero en general, ¿cómo dirías tú que ha ido evolucionado? ¿Cómo tú podrías en tu propia trayectoria detectar como distintas etapas en tu trabajo periodístico, donde se vea, digamos, una evolución hacia una posibilidad de hacer algo más libre e independiente a lo largo del tiempo? Ha sido muy difícil, desde luego. Nuestra historia suele ser regida por las administraciones presidenciales. Durante el PRI fue el gran control, la promoción de figuras muy específicas, el uso del recurso económico bajo la mesa para controlar a los periodistas activos, los que están en el trabajo inmediato, y la gran relación de poder y de contubernio, sobre todo en empresas que tienen medios de comunicación, pero también otro tipo de empresas que son las que les reportan las grandes ganancias. ¿Cómo opera este control de los medios a través de la publicidad oficial? A través de la publicidad oficial significa que no hay convenio de publicidad ni jefe de prensa que llegue a firmar esos convenios si no se acuerda, no firmada, no bajo firma, obviamente, el trato que se le va a dar a determinados personajes va a ser de una manera favorable, amable, que se van a evitar las aristas difíciles del personaje y se va a promover ciertos aspectos. Pero ¿cómo se dan esos arreglos, digamos? Me imagino que en cada caso es distinto, pero, por ejemplo, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo ha sido, o de algo que tengas noticia, de cómo ha funcionado eso en la realidad? Porque me imagino que debe haber una parte de leyenda y otras historias, incluso truculentas, que ni nos imaginamos de esa relación. Los jefes de prensa o coordinadores de comunicación social en lo general han servido para el enlace con los grandes niveles directivos de los medios de comunicación y con el resto de la tropa de diferente nivel, jefes de redacción, jefes de información, directivos, subdirectores. Bueno, ha habido casos en los cuales hay columnas informativas, o hubo en otros momentos en los que hasta los redactores, los correctores,
veían que había un señalamiento adverso a un político que era amigo en sentido económico y advertían, le decían, oye, viene un golpe contra ti, y a veces una misma columna tú la podías ver con un elogio a un político al principio y un golpe al final, porque intervenían diferentes manos, es decir, diferentes cajas registradoras. Wow. Pero en lo esencial, los jefes de prensa de la Presidencia de la República, con ejemplos muy concretos. Hubo un personaje muy conocido, Francisco Galindo Ochoa, que tenía una mesa reservada en uno de los grandes restaurantes de la Ciudad de México. Pues desde ahí se manejaba todo en un ambiente de mucho entendimiento entre la prensa y el poder. Amigos, cercanía, favores mutuos, de tal manera que la élite del periodismo se sentía siempre bien atendida por la élite del poder, que a su vez pedía que hubiera el mismo trato positivo. Y había jefes de prensa que decían, pues mira, a los demás golpéalos si quieres, al subsecretario, al oficial mayor, al director de área, pero al jefe, a ese hay que cuidarlo. Y a ese es al que cuidaban y al que protegían en entendimientos políticos permanentes. ¿Y esto siguió así hasta el gobierno de Peña? ¿Qué fue lo que caracterizó esta relación? Con Peña fue peor. Con Peña el saqueo del dinero fue terrible. El nivel de corrupción fue enorme, se volvió no solo al sistema tradicional del dinero bajo la mesa, sino que además se promovió que hubiese periodistas que se convirtieran en empresarios, no solo con los famosos portales informativos a través de los cuales les enviaban mucho dinero, sino además también periodistas que tenían empresas particulares de construcción, que eran socios, los alentaban. Los propios jefes de prensa te decían que si no querías recibir el dinero en la mano o bajo la mesa, bueno, pon un negocio, pon una empresa y de ahí te canalizamos ciertas cosas. Un hombre especializado en ese tipo de asuntos fue, por ejemplo, Javier Duarte de Ochoa. Javier favoreció a muchos periodistas con regalo de casas, con acciones de empresas y con inversión a las empresas que habían formado esos periodistas con sus familiares, con sus amigos, con prestanombres, y ahí les mandaban. Regalo de casas. Sí, claro. Regaló claro. casas. Sí, regalo de departamentos, de casas. En la playa, decirte, bueno, pues para que vengas con tu familia y ya no andes batallando, aquí te conseguí con el empresario fulanito, al que le dimos la concesión de 500 casas de Infonavit, bla, bla, bla. Conseguimos 10, 15 para los amigos, una es para ti. Qué fuerte. ¿Y hay excepciones? ¿Hubo excepciones en el gobierno de Peña, digamos? Sí, claro, es decir, hay ejemplos como han sido pues la revista Proceso, históricamente, La Jornada, la revista Contralínea, hay un periodismo muy bien hecho en Radio Educación, en Radio UNAM, de gente que ha Julio, sobrevivido. En el caso de La Jornada se criticaron varias de las portadas y se vio durante los años del gobierno de Peña una línea, digamos, no quizás en los columnistas, pero sí en la línea editorial y en las 8 columnas de La Jornada, poco crítica, por decirlo menos, con el gobierno de Peña. ¿Será que a La Jornada también, que digamos que también de una u otra manera fue víctima de este esquema de financiamiento a los medios de comunicación? La Jornada, como todos los medios de comunicación, tuvieron que vivir y sobrevivir en el ambiente específico que les correspondía, y La Jornada es una comunidad muy grande y muy amplia que ha logrado sortear todo esto, sobre todo bajo la dirección de Carlos Payán Belver en su momento, de Carmen Lira ahora, que han sabido sobrellevar todo este tipo de circunstancias. Siempre decimos que un medio puede resistir las presiones de la corrupción si tiene una dirección fuerte. Eso es importante. Un director fuerte que sea capaz, o directora, que sea capaz de negociar la publicidad que corresponde conforme a los presupuestos, pero al mismo tiempo que sea capaz de sobrellevar las cosas. Esa es la historia del periodismo nacional. Julio, y el caso de Reforma, siempre se han preciado ellos de no depender de la publicidad oficial, más que en un margen muy pequeño. ¿Eso ha hecho de Reforma un periódico distinto? Mira, Reforma está hoy bajo la tempestad, pero es un periódico que sí ha reducido la dependencia respecto a la publicidad gubernamental. Y eso es positivo. Lo cual ha implicado, por otro lado, que sea creciente la inversión publicitaria privada.
Y entonces también ahí hay el acento empresarial de los grupos empresariales que, como se ha visto también en la historia del periodismo reciente, influyen, definen, presionan, condicionan. Entonces Reforma es una voz política cargada a la derecha con una gran presencia empresarial, pero que diariamente trata de colocar información interesante en su portada y ha tenido una diversidad de plumas y de opiniones que resulta también atendible. Quizás más independiente del poder político que del poder económico. Más independiente del poder político, sí, desde luego, y con frecuencia contrastándolo, pero sí con una relación muy específica con el poder empresarial. Reforma tiene ese acento empresarial. Julio, este gobierno ha prometido una relación distinta con los medios, acabar con la discrecionalidad en la distribución de la publicidad oficial, reducir los montos, pero al mismo tiempo, digamos, es un instrumento fácil para controlar a los medios. No me queda mucho más tiempo, pero quisiera preguntarte si tú crees que finalmente esta relación va a cambiar y si es fácil que un gobierno resista la tentación de querer ejercer un control de los medios a través de un instrumento que a fin de cuentas tiene, porque tampoco se ha aprobado una ley que permita que existan criterios realmente objetivos, transparentes, etcétera. El presidente López Obrador mantiene una relación de mucha identificación con los principales dueños de las grandes empresas, sobre todo electrónicas y de televisión. Al mismo tiempo tiene un instrumento de mucha penetración que son las mañaneras y luego tiene, sobre todo los fines de semana, contacto muy fuerte con comunidades amplias a las que va a entregar apoyos. El gran problema, creo yo, es que los cambios prometidos en los medios públicos no se han dado ni con la celeridad, ni con la profundidad y a veces ni con la congruencia que se ha propuesto. Los medios públicos en la etapa obradorista deben ser críticos también del poder, ganar credibilidad y no convertirse en aplaudidores de ese propio gobierno. Julio, te agradezco muchísimo que hayas estado en La Maroma Estelar. Al contrario, ojalá que se repita. Con mucho gusto. Gracias. A ti.